Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo podemos simplificar objetos para utilizarlos con Machine Simulator. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto que lo he hecho a propósito con, con muchas figuras, ¿vale? Entonces, y aquí vemos que no nos ocupa más que un modelo, ¿vale? Que en este modelo está englobado todo el objeto. Entonces, vamos a ver las formas de las que disponemos para hacer esto. Entonces, yo he creado una pieza más o menos compleja, ¿vale? Que en primer lugar, bueno, me he creado un boceto 1, ¿vale? En donde pues he creado una serie de círculos, ¿vale? De circunferencias, pues más o menos pues para que me saliesen unas cuantas. Bien, entonces he hecho una primera extrusión, que la primera extrusión es simplemente de lo que es la pieza, ¿vale? La pieza base. Después he hecho un primer redondeo, que es una cara de la pieza base, ¿vale? Con lo cual me queda pues así, redondeado todos los agujeros. ¿Con qué objeto he hecho todo esto? Pues con el objeto de que me, me salgan muchas cosas ahí, ¿vale? Muchas propiedades. Bien, he hecho un segundo redondeo en la segunda cara, ¿vale? En la otra cara. Eh, Después he hecho una extrusión de de todos los interiores de los círculos, ¿vale? Con una profundidad de 200 para que me salga por el otro lado y de 600, ¿vale? O sea, de 600 de profundidad y con un desfase de 200, ¿vale? Entonces me sale por los dos lados. Si yo tengo aquí la primera extrusión que es de 200, ¿vale? Pues entonces en la segunda le he dicho 200 por un lado, 200 por otro y los 200 que se quedan en el centro. Bien, una vez hecho esto, he hecho un redondeo también en el primer lado y después he hecho un redondeo en el segundo lado, ¿vale? Y ya con eso termino la pieza, ¿vale? Y me queda pues así. Como vemos, la base me queda redondeada, cada una de las piezas me quedan redondeadas, tanto por un lado como por el otro. Bien, entonces yo a partir de ahí me he creado eh, varias, varias cosas. Aquí eh, he mirado y digo, vamos a ver, ¿cómo puedo, eh, partiendo de esta pieza, eh, exportarla y después ver cómo queda en cada sitio? Entonces, bueno, primero exportamos OBJ, ¿vale? Parcialmente, es decir, he cogido le he dicho exportar, eh, le he dicho aquí formato OBJ, ¿vale? OBJ, le digo base solo, bueno, y así cada una de las partes. Esto me genera pues todo esto, el base, el parte 2, parte 3, parte 4, como sabemos nos lo exporta en zip, con lo cual si tenemos todos los zip aquí, me hace todas estas exportaciones hasta la parte 73, ¿vale? Que son todas las partes, ¿vale? Todas las piezas, es decir, 73 piezas en total, ¿vale? Bien, esto en OBJ. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho yo ha sido editarlo en Blender, lo he editado en Blender y
he empezado a colocar OBJs. Pero ya solamente del primer OBJ me aparecen múltiples múltiples polígonos, propiedades, lo que sea, ¿vale? Muchas caras, digamos, ¿vale? Muchas caras. Entonces, bueno, esto se me complica, digamos, ¿vale? Luego veremos cómo simplificarlo. Entonces, bien, esto he creado lo he guardado como base OBJ parcial, ¿vale? Entonces, yo desde aquí, desde Machine Simulator, he cogido archivo, abrir, he abierto uno de OnShape, tal cual aparece con OnShape, colocándole las mismas partes que he cogido en el Blender. Como ven, tarda bastante en cargarse y este PC es rápido. Entonces, esto tiene de la base, tarda mucho en cargarse por una cosa, porque todo esto lo componen muchos componentes. Entonces, esto es directamente importado desde los OBJ que me ofrece OnShape, ¿vale? Este es el de OnShape, base OnShape, OBJ, ¿vale? Y entonces únicamente he colocado estos objetos solamente, ¿vale? Entonces, bueno, si yo aquí le doy play, a todos les he hecho lo mismo. Si giro a la izquierda, me gira. Si giro a la derecha, me gira. Bueno, esto simplemente lo he hecho con... Bueno, he creado un elemento estático que le he llamado rueda, ¿vale? Y a este elemento estático, pues si edito código script, veo que, bueno, con el 0 rota a la izquierda, con la salida digital 1 rota a la derecha, entonces le doy la velocidad 0, ¿vale? De normal, si está la salida digital 0 activada, entonces le doy velocidad 1, si está la 1 le doy velocidad menos 1 y le digo rueda, animation rotations, según el vector 3, 0, 0 velocidad, ¿vale? Y con esto pues ya me rota a la izquierda o a la derecha. Bien, y así lo haré pues para el resto de los casos. Bueno, pues esto es con el OnShape. Si yo ahora abro simulación parcial con el OBJ Blender, me va a dar aproximadamente lo mismo. Al final el resultado es el mismo, pero solamente en un elemento. Vale, o sea, no he tenido que ir importando uno a uno, porque desde el Blender lo he exportado todo en un elemento. Vale, pero como no he tratado nada, pues tengo aquí todo lo que tenía. Entonces esto pesa muchísimo y bueno, le cuesta mucho cargar. Entonces yo giro y no tengo ningún problema. Y ahora la velocidad de frames por segundo pues no la tengo mal. Tengo en un entorno de 300 a 400 y pico, bueno, que no está nada mal. Podría estar peor. En una máquina que haya creado pues más con más cosas, pues lo he llegado a llevar hasta 30-40 frames por segundo, que en el caso de este PC pues es preocupante, y entonces es lo que me ha disparado la alerta de
que, claro, si a mí me ocurre con un PC potente, pues con un PC más discreto, pues supongo que será ingobernable. Entonces, bueno, esto es en cuanto a los OBJ por separado. Después he cogido también esto, lo he exportado seleccionando todo y exportándolo en un OBJ único. Bueno, lo he exportado también como STL, pero eso lo veremos, en uno entero, ¿vale? Y entonces en el entero se me exporta pues como el OBJ entero, ¿vale? Aquí me da esta pieza, que como ven ya en Windows tarda en cargarse, ¿vale? Y aquí pues lo recojo entero, pero en OBJ, y veremos lo que tengo. Perdón, esto es lo que he sacado del Blender. Aquí lo tengo en Blender. Y aquí vemos que hay muchísimas mes que son ni más ni menos que propiedades de cada una de las partes del dibujo y tal. O sea, entre todo, pues hay pues muchos componentes, ¿vale? Este dibujo es muy complejo. Entonces, pues bueno, yo con esto he llegado aquí, este es el entero, OBJ, he llegado aquí, archivo, abrir, le digo entero OBJ de Onshape, ¿vale? Bien, entonces al cogerlo en uno solo, pues bueno, yo le doy a izquierda, le doy a derecha y ya está. Vale, y aquí está en uno solo, el modelo este, ¿vale? Que me podía haber ahorrado el rueda OBJ porque solo es un modelo, entonces, bueno, que el rueda punto estático, el estático, pues me lo he creado pues para juntar todos los elementos. Bien, entonces esto en Blender, el entero, me sigue ocupando muchísima información, ¿vale? Me da muchísima información. Eso sí, lo coge ya con distintos colores y tal. Aquí podríamos colorizar cada una de las cosas, pero es bastante complejo, o yo al menos lo veo bastante complejo, para separar todo, ¿vale? Así de primeras. Entonces, con esto, lo que he llegado, bueno, he exportado del Blender y me ha creado el OBJ del Blender, que es distinto del otro, porque este lleva sus colores, ¿vale? Bien, entonces el resultado, el Machine Simulator, sigue siendo muy pesado. Bien, aquí tenemos el resultado del OBJ entero, que es este modelo, ¿vale? En donde, bueno, pues le doy a un lado, va a ese lado, le doy al otro, va a ese otro, me conserva los colores, ¿vale? No así como cuando lo cojo directamente de lo que ha exportado del propio Onshape, pero sigue pesando mucho porque tiene muchas cosas a tener en cuenta, ¿vale? Entonces esto le hace trabajar muchísimo al PC. Entonces la forma es la siguiente. Si yo en Onshape cojo y digo base, por ejemplo, botón derecho, exportar, y lo exporto en STL, en formato STL,
¿vale? Entonces me crea el base. Entonces esto lo que hace es me crea con un objeto solo. Es decir, me va a crear, si voy a STL parcial, ¿vale? Me va a crear un base STL, que sería este, ¿vale? Me va a crear un par2 STL, que sería esto, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Todas las piezas. Entonces yo me voy al parcial de Blender, ¿vale? Y lo tengo en STL todas las piezas, pero ¿qué piezas tiene? ¿Cuántas tiene? Pues la verdad es que tiene desde la base, el par 2, hasta el par 73, es decir, justamente el número de piezas que tiene, solamente una parte por cada pieza, ¿vale? Solamente una, con lo cual simplificamos bastante. Entonces, y a partir de ahí, pues una parte podemos colorearla o podemos hacer lo que queramos, ¿vale? O lo que necesitemos. Bien, eso es en cuanto al parcial. Entonces, esto lo que me está dando al final, bueno, lógicamente, para utilizarlo con Machine Simulator lo tengo que exportar en OBJ, es decir, yo lo abro lo he importado en STL y ahora le digo archivo, exportar como OBJ y le digo el nombre este y exportar, ¿vale? Entonces, pues bueno, de aquí saco el OBJ, que en este caso, como no lo he coloreado, pues me sale sin colorear. Pero es mucho más sencillo. Entonces es base STL parcial, que aquí tiene cada una de las partes, ¿vale? Entonces, archivo, abrir, Blender STL parcial. Bien, como hemos visto ha salido con un solo color y aquí solamente hay un modelo, ¿vale? Entonces yo le doy a la izquierda, le doy a la derecha y bueno, digamos esto nos permitiría en Blender darle las texturas convenientes. Y después he creado también, seleccionando todo, ¿vale? Y, o sea, seleccionando todo, con Shift o con mayúscula seleccionar, exportar en STL, ¿vale? Y entonces me queda el entero STL, ¿vale? El entero STL que, claro, lo tengo que pasar por Blender para hacer un OBJ. Entonces, en el Blender ya se me ha cargado súper rápido, solamente tiene un elemento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esto no nos interesa, a no ser que cada cosa, o sea, todo tenga el mismo color y la misma textura, ¿vale? Entonces esto no nos interesa, pero bueno, es lo que más, lo más simple, lo más simplificado, pero no nos interesa, ¿vale? Entonces, esto nos da como resultado el Blender STL entero, ¿vale? Entonces, a ver, en primer lugar tenemos el OnShape entero, OnShape parcial en OBJ, Blender en OBJ entero parcial y después en STL solamente podemos tener de Blender porque no podemos cargar un STL desde Machine Simulator, tiene que ser en un OBJ. Entonces, si lo guardamos en STL en OnShape, en Blender lo tenemos que pasar a OBJ.
Entonces este no nos interesa. Este es parecido al anterior, pero en este caso no nos interesa porque, porque no es factible, porque no podemos darle color ni, ni textura a cada cosa por separado. Vale, entonces esto lógicamente no nos interesa. ¿Cuál sería la opción más interesante? Pues la opción más interesante, a mi juicio, es el base STL parcial, es decir, exportamos en STL del OnShape, lo importamos en STL del Blender y como tenemos solamente un fichero, o sea, una parte por pieza, pues entonces podemos ahí ya en Blender darle las texturas, darle los colores y ya se exporta todo como una pieza en OBJ y nos daría pues lo que es la pieza, pero con los colores del Blender y tal. Esto lo veremos en otro tutorial cómo lo hacemos, ¿vale? Porque es bastante, bueno, es simple una vez que se ha aprendido a hacerlo, pero a mí me ha costado bastante llegar a esto porque, entre otras cosas, el Blender no lo domino. Para mí es duro porque hay que, o sea, es totalmente nuevo, o sea, no tengo comandos normales porque, por ejemplo, la selección de todo, pues hasta que he llegado a ese punto he mirado tutoriales y tal y no he conseguido nada, y probando al final pues he llegado a esa conclusión. El por qué no lo sé, entonces hay cosas que desconozco. Entonces se me hace duro usar el Blender, pero bueno, entonces lo que sí que es cierto y aconsejaría cuando se trata de una pieza sencilla, lo más fácil, si lo tienes que hacer, que no sea que no lo tengas hecho en otro programa y lo puedas exportar a OBJ, pues sería hacerlo en OnShape, exportarlo a OBJ y darle las texturas y tal pues o en el propio OnShape o en Machine Simulator. ¿Qué ocurre? Pues que claro, son objetos planos. ¿Que queremos hacer una textura mejor y tal? Pues tenemos que pasar del OnShape al Blender, del Blender exportar a OBJ y bueno, hacer el tema de las texturas. Con el MT tenemos que exportar con el MV, tenemos que exportar a OBJ y después hacerlo, como vimos en el tutorial anterior. Y después ahora nos faltaría ver el tema de cómo hacer pues eso, simplificar y poner texturas, sobre todo poner texturas. Sé que es un poco rollo porque es mecánica lo que todo mecánico, no puedo explicar demasiado porque tampoco sea una cosa que controle demasiado, pero bueno, yo sé lo que tengo que hacer para llegar al fin que busco y yo se les explico y está. Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.